Entonces estamos iniciando nuevamente con la grabación. Vamos a continuar con el desarrollo del caso, que es el tema de análisis financiero. Hoy, o de esta sesión, el objetivo es utilizar otra herramienta de análisis que viene a ser las razones financieras. Ayer, en las clases anteriores, habíamos visto la herramienta de análisis financiero, análisis vertical, que nos mostraba la proporción que guarda cada una de las cuentas con respecto a total. Este tipo de herramienta nos mostraba la estructura del estado de resultado y del balance general. ¿Cuál es la estructura de inversión? ¿Cuál es la concentración de la inversión en inversiones de corto o de largo plazo? ¿Y cómo ha sido financiado estas inversiones? Entre deuda y patrimonio. Eso es lo que nos mostraba esta herramienta financiera o análisis vertical. También ya hemos visto el análisis horizontal. El análisis horizontal nos mostraba básicamente el crecimiento o disminución que ha experimentado cada una de las cuentas con respecto al año anterior. Es decir, nos va a mostrar nos mostró este tipo de herramienta la variación que ha habido de una gestión respecto a otra. Obviamente nos interesa que hay ciertas cuentas que sí deberían haber experimentado crecimiento, pero otros nos hubiera gustado que hubiera disminuido. ¿Estamos? Ahora vamos a ver otra herramienta de análisis financiero que viene a ser las razones financieras. Las razones financieras son índices que relacionan dos números contables expresadas y registradas en los estados financieros. Entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar nuevamente como información financiera los estados financieros para poder relacionar dos cuentas. Y de esta manera se va a obtener una mayor información sobre la situación económica y financiera actual de la empresa. Y obviamente toda esta información será de mucha utilidad para una correcta toma de decisiones. Esta información permite tomar decisiones acertadas a quienes estén interesados en la empresa. Estos pueden ser inversionistas, accionistas, acreedores, el mismo Estado, los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, las razones financieras no son nada más índices financieros que relacionan dos números contables que se encuentran en los estados financieros. ¿Qué es lo que vamos a saber dentro de las razones financieras? Dependiendo de la necesidad de la decisión que tengan los usuarios, las razones financieras se pueden clasificar en 5 grupos. Las razones de liquidez, que tienen que ver con la capacidad de pago. Las razones de actividad, que tienen que ver con la eficiencia de la administración de los activos. Y las razones de endeudamiento, que tienen que ver con la solvencia de largo plazo. Estos 3 grupos de razones nos miden el riesgo del negocio. Y los otros 2, que son las razones de rentabilidad y las razones de mercado, son índices que miden la rentabilidad que ha generado el negocio. Entonces, de estos 5 grupos, nosotros vamos a ver 4 grupos. El de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Entonces, las razones financieras se clasifican en estos 6 grupos, de los cuales vamos a ver 5. Aspectos que hay que considerar al momento de realizar un análisis financiero en general. Cuando estamos hablando de un análisis económico y financiero y determinar la posición financiera económica de la empresa, se debe calcular y evaluar todas las razones financieras, es decir, todos los grupos de las razones financieras. En este caso,
los 5 grupos de razones que vamos a ver. Cuando se habla de capacidad de pago, liquidez y solvencia de corto plazo, se debe calcular y evaluar la razón de liquidez. Es decir, si queremos conocer la solvencia de corto plazo, es decir, la capacidad de pago de corto plazo, debemos utilizar como análisis de herramienta las razones de liquidez. Cuando se habla de liquidez y solvencia, se debe calcular y evaluar las razones de liquidez más las razones de endeudamiento. Es decir, 2 grupos de razones. Solvencia de corto plazo, que es liquidez, y solvencia de largo plazo, que es de endeudamiento. Y cuando se habla de eficiencia y eficacia, debemos calcular y evaluar las razones de actividad y rentabilidad. Entonces, si nosotros queremos evaluar la eficiencia y eficacia con que ha sido administrado los recursos de la empresa, entonces vamos a hacer uso de 2 grupos de razones financieras, que viene a ser el de actividad y el de rentabilidad. ¿Estamos? Entonces, fíjense, dependiendo qué es lo que yo quiero analizar, pues voy a utilizar cierto grupo de razones financieras. Vamos con el primer grupo de razones financieras, las razones de liquidez. Las razones de liquidez se utilizan para medir la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones de corto plazo. Entonces, la razón de liquidez nos mide la capacidad de pago que tiene la empresa ante sus acreedores. Una falta de liquidez significaría que la empresa es incapaz de hacer frente a sus compromisos de pago. Entonces, esto sí generaría un problema financiero. No estaría en condiciones de poder cumplir sus obligaciones de corto plazo, lo cual sería un gran problema. Esto nos puede conducir a una disminución del nivel de operaciones, a la venta forzada de bienes, de activos o en último caso a la suspensión de pagos y llevar a una quiebra. Entonces fíjense, si no hay ingreso de liquidez, pues no se va a poder desarrollar la actividad de manera normal. Vamos a tratar de vender o colocar a la venta para que se pueda realizar a un precio menor. También podría haber la posibilidad de que si tengamos problemas financieros, en este caso problemas de liquidez, tendríamos que deshacernos de nuestros activos, que no es lo más recomendable. Cuando es elevada, razones de liquidez indica que hay una utilización ineficiente del efectivo. Es decir, una falta de liquidez nos puede generar problemas de incumplimiento de las obligaciones de corto plazo. Pero un exceso de liquidez también es un problema, porque no estaríamos haciendo uso eficiente de estos recursos. Entonces, fíjense, en otras palabras, hay que tener en general lo suficiente para poder cumplir los compromisos que tenemos con los proveedores. Entonces, no tener liquidez es un problema. Tener liquidez en exceso también es un problema. Entonces, debemos tener lo necesario, lo básico, que nos permita cumplir todos los compromisos de corto plazo. Y este grupo de razones se clasifican en varios índices. Uno de ellos es el capital de trabajo. El capital de trabajo es la medida de efectivo y activos líquidos disponibles para financiar las operaciones diarias de la empresa. El capital trabajo es lo que comúnmente conocemos como el activo corriente. Dentro del activo corriente, ¿qué cuentas tenemos? Caja y banco, cuentas por cobrar e inventarios, los más básicos. Hay otras cuentitas más, por ejemplo, crédito fiscal podría ser,
los anticipos pagados por adelantado o los pagos hechos por adelantado también, ¿no? Pero hacemos más énfasis a las cuentas que están relacionadas directamente con la generación de flujo. Y el capital de trabajo neto simplemente es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente, es decir, entre las inversiones de corto plazo menos las obligaciones de corto plazo. Ese es el capital de trabajo neto. Entonces, recordando un poquito, ¿qué era el capital de trabajo? Los recursos que una empresa requiere para poder desarrollar su actividad normal. Ahora, ¿cómo nosotros podemos interpretar este capital de trabajo neto? Que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Nos dice que después de haber cubierto las obligaciones de corto plazo, que son los pasivos corrientes, a la empresa le queda N dólares de capital de trabajo neto para poder cubrir otros propósitos, que puede ser pagar las deudas, para poder devolver algo de dinero a los socios, o en lo mejor de los casos, pagar las deudas de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que este capital de trabajo neto debe ser mayor a cero. Es decir, mientras más grande es mucho mejor. Pero sin olvidarnos de que tener un exceso de liquidez también es un problema, como no contar con liquidez. ¿Estamos? Entonces, mientras sea mayor a cero, este capital de trabajo neto es mucho mejor. Eso no significa que no se pueda trabajar con un capital de trabajo neto negativo. Se pudiera trabajar. Esto más adelante vamos a profundizar en el tema número 4, que es administración del capital de trabajo. Entonces, podemos decir que el capital de trabajo simplemente es la diferencia entre lo que es el activo corriente y el pasivo corriente. Ahora, fíjense, vamos a irnos y hacer el cálculo de este índice. Y así vamos a ir avanzando. Entonces, vamos a hacer el cálculo de este índice para nuestro caso que estamos desarrollando. Para ello, vamos a irnos al libro de Excel. Aquí. Razones financieras. Razones financieras. No sé si pueden ver. ¿Están pudiendo verlo? Lo veo al compañero echado en su cama. No se comparte nada. ¿Se ve? ¿No se ve? Sí, ¿no? Lo veo al No compañero se ve, echado en su Lisa. cama. No se ve nada. No, Lisa, no está. No se ve nada. No se ve, Lisa, en nada. A ver, vamos a ver. Ahora sí, ¿no? Sí. Bien, entonces Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ahora sí. ahora vamos a hacer el cálculo del primer índice de la razón de liquidez, que es el capital de trabajo. El capital de trabajo hemos dicho que simplemente es la diferencia entre los recursos que tiene la empresa en el corto plazo menos las obligaciones de corto plazo. Entonces, activo corriente es cuenta de balance. Nos vamos al balance. Activo corriente menos las obligaciones de corto plazo, que es el pasivo corriente. Entonces, una simple diferencia. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Ok.
Ahí está. En este caso, en los 3 periodos, bueno, en los 6 periodos tenemos un capital de trabajo neto positivo. ¿Cómo interpretamos ese capital de trabajo neto positivo? Entonces también lo vamos a hacer el mini gráfico. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo podríamos interpretar? Ahí está. Fíjense el comportamiento que ha tenido. Por ejemplo, a ver, interpretemos estos 2.865.753. ¿Qué significa eso, el capital de trabajo neto del 2020? Que la empresa tiene recursos adicionales por $2.865.753 después de haber cubierto las obligaciones de corto plazo. Es decir, ¿para qué va a servir esto? Para poder apoyar nuevas inversiones, para poder pagar las obligaciones de largo plazo o aprovechar alguna oportunidad de descuento que se pueda presentar. Entonces, en los 6 periodos tenemos un capital de trabajo neto, es decir, los recursos que tiene la empresa para cumplir los compromisos es mayor a los compromisos que tiene la empresa. ¿Estamos? Ahora, el otro índice que vamos a ver es la de liquidez corriente. El índice de liquidez corriente. Este índice nos mide la capacidad de la empresa para satisfacer las obligaciones de corto plazo. Indica en qué medida las obligaciones corrientes están cubiertos por los activos corrientes. Entonces, fíjense, este índice de liquidez corriente nos mide la capacidad que tiene la empresa para poder cumplir los compromisos que tiene en el corto plazo. Y la forma de cálculo simplemente es una relación entre el activo corriente dividido entre el pasivo corriente. ¿Cómo podríamos interpretar? Nos dice el resultado que se obtenga se va a interpretar de la siguiente manera. Por cada $1 de pasivo a corto plazo, la empresa tiene N pesos de activo corriente para cumplir estos compromisos. Y aquí también nos dan pequeños parámetros que dice si es mayor o igual a 1.5, la empresa significa que es solvente, y si es menor a 1.5, la empresa está en riesgo. ¿No? Está en riesgo. Entonces vamos a hacer nuevamente el cálculo de este índice. Vamos a ir a nuestro libro de Excel nuevamente para hacer ese cálculo. Entonces nos dice el índice de liquidez corriente, nos muestra la capacidad que tiene la empresa para poder cumplir sus compromisos de corto plazo. Entonces una simple división, activo corriente dividido entre pasivo corriente, dos cuentas del balance. Activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Tenemos 3.9 en el 2015, 16%, perdón, 3.7 en 2016 y sucesivamente. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? A ver,
La primera pregunta que tengo que hacerme es cómo interpreto ese resultado de 2.8 en el 2020 o 3.9 en el 2015 o 3.7 en el 2008. ¿Cómo interpreto? Lo primero es que debo interpretar el resultado obtenido. ¿Cómo podría interpretar? ¿Cómo podríamos interpretar? A ver. Nos dice, por ejemplo, en el 2020, el liquidez corriente es igual a 2.8. Entonces, lo primero que yo tengo que preguntarme es lo siguiente. ¿Qué hay en el denominador? ¿Qué valor es el del denominador? Se supone que hay un 1, ¿no es cierto? 1. Entonces, lo que tengo que preguntarme ahora es lo siguiente. ¿Quién es ese 1? ¿Quién está en el denominador? A ver, veamos quién está en el denominador. Está el pasivo corriente. ¿Y quién es el pasivo corriente? Deuda de corto plazo. Deuda de corto plazo. Entonces, bueno, ese puede... Ahí está. Se supone que tiene 1. Entonces, ese denominador de 1 es la deuda de corto plazo. Entonces, este 1 es deuda de corto plazo. Deuda de corto plazo. Ahora bien, ¿quién está en el numerador? Activo corriente. ¿Quién está en el numerador? Activo corriente. Activo corriente, Lisa. El activo corriente. ¿Y quién es el activo corriente? Deberes y derechos de la empresa en corto plazo. Ya, los recursos de la empresa de corto plazo. Los recursos. Entonces, fíjese, la interpretación, fíjense cómo se va a facilitar. Decimos, por cada $1 de deuda de corto plazo, por cada $1 de deuda de corto plazo, la empresa cuenta con 2.8 dólares de activo corriente o de recursos de corto plazo para poder cumplir los compromisos que tiene. En castellano, la empresa debe $1 y tiene 2.8 dólares para pagar. Esa es la forma de interpretar ese valor de 2.8. La empresa debe 1, pero él tiene 2.8 para poder pagar esa obligación. Muy bien, ahora veamos qué es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que está sucediendo históricamente con este índice? Ya sabemos interpretar. Ahora vamos al análisis. ¿Cuál es el comportamiento histórico de este índice? Fíjese, hemos iniciado en el 2015 en 3.9 y ha ido disminuyendo periodo a periodo hasta llegar al 2.8. Ha ido disminuyendo su capacidad de pago. Está disminuyendo su capacidad de pago. Muy bien, está disminuyendo su capacidad de pago. Está disminuyendo la liquidez del activo. Pero aún así, podemos decir que la empresa sí tiene capacidad de pago. Porque los rangos que más o menos nos muestran como una guía es que el rango debe estar entre el 1 y el 1.5. En este caso, estamos por encima de 2. Por lo tanto, la empresa sí tiene capacidad de pago. Pero, no olvidemos
que todo lo que tiene de exceso en efectivo, pues no es conveniente que nosotros lo tengamos. Sino debemos buscar alternativas de inversión. ¿Estamos? Entonces, hay que tener los recursos adecuados para cumplir los compromisos y lo necesario. No exagerar con esto. ¿Vamos bien? Entonces, aquí podemos decir con este índice que la empresa no tiene problemas para cumplir sus compromisos de corto plazo. Sí tiene capacidad de pago. Ahora vamos a ser un poquito más exigente. Vamos a calcular otro índice que se llama prueba ácida. Lo mismo, también nos mide la capacidad de pago de la empresa frente a terceros. Pero una capacidad inmediata. Una capacidad inmediata. Eso significa que este índice o prueba es más sensible dado que se está eliminando el inventario que es el menos líquido, es decir, los inventarios. Listen, A nuestro Dice, anterior. no está compartiendo disculpe, pantalla. no está compartiendo pantalla, Listen. A ver. Entonces, a nuestro anterior índice, que era liquidez corriente, ahora lo vamos a agregar una variable más que viene a ser el inventario. Pero el inventario va a venir a restar al activo corriente. Ahora vamos a ser mucho más exigente en mi capacidad de pago. Lo vamos a restar el activo menos líquido del activo corriente, que en este caso es el inventario. El inventario no es liquidez inmediata, porque lo tenemos en mercadería. Para que se vuelva o se convierta en efectivo, primero se tiene que colocar como venta y cobrar. Entonces, hay un lapso de tiempo que se va a demorar en volverlo efectivo. Por lo tanto, lo restamos este activo menos líquido porque no es convertible inmediatamente en efectivo, sino tiene su plazo. Entonces, quitamos el inventario. Vamos a ver si quitando el inventario, podemos decir también que la empresa aún sigue teniendo los recursos suficientes para poder cumplir los compromisos. Entonces, para ello nos vamos al libro de Excel y vamos a ver. Entonces, de la misma manera. Nos dice activo corriente menos el inventario, que es el activo menos líquido del activo corriente, dividido entre el pasivo corriente. 2.5. Y a la derecha. Ahí está. Esto nos dice la empresa en el 2020 por cada $1 de deuda, la empresa cuenta con $1.5 para poder cumplir ese compromiso sin tomar en cuenta el inventario. En el 2015 por cada deuda tenía $2.5 para poder pagar esa obligación. Pero sin tomar en cuenta el inventario, que es el activo menos líquido. Por lo tanto, en conclusión, fíjese nuevamente, ¿no? Ha ido disminuyendo su capacidad. Fíjese, de 2.5 a 1.5. Ha perdido en 5 gestiones, 5 puntos. Ahora la pregunta es, ¿tendrá capacidad de pago esta empresa sin tomar en cuenta los inventarios? ¿Sí o no? A ver, dice que por cada deuda de $1 hay 1.5 de recursos de corto plazo para cumplir esa obligación. Eso significa que tiene o no tiene capacidad de pago sin tomar en cuenta el inventario. Debemos 1 y tenemos 1.5. Sí, tiene capacidad. Tiene la capacidad. Tiene, con la justa llega. Tiene. Y nos dice que el rango que más o menos debemos manejar de este índice rápida o prueba ácida
es entre 0,5 y 1. En este caso, estamos por encima de 1 en todos los periodos. Entonces, aquí podemos decir que la empresa sí tiene capacidad de pago sin tomar en cuenta sus inventarios, que es el activo menos líquido de activo corriente, pero debemos recalcar siempre que los excesos de liquidez también es un problema. ¿Estamos? Muy bien. Ahora veamos otro índice del mismo grupo de liquidez que es capacidad de pago, pero ahora vamos a ser muchísimo más exigente todavía. Si tengo o no tengo la capacidad de cumplir los compromisos que tengo en el corto plazo, pero con el dinero que yo cuento en caja y banco, es decir, con cash. Con el dinero constante y sonante, ¿hasta cuánto puedo cumplir los compromisos de corto plazo? Entonces, para ello, vamos a recurrir a este otro índice del mismo grupo de razones financieras, que es a la liquidez de efectivo o liquidez inmediata. Son los elementos del activo más líquido de que dispone una empresa, que estos pueden estar en caja o pueden estar en cuentas de entidades bancarias. La forma de cálculo, fíjense que es el de efectivo dividido en pasivo corriente, entre el dinero que tiene, constante y sonante, dividido entre la obligación de corto plazo. Entonces, fíjense, para poder interpretar, ustedes ya tienen aquí, fíjense cómo se interpreta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta liquidez de efectivo sería de 0,50? Nos diría, por ejemplo, por cada peso de pasivo a corto plazo, la empresa dispone 0,5, en este caso le voy a quitar los pesos para que no sean mexicanos. Entonces digo, por cada un boliviano o un dólar, por cada un dólar de pasivo a corto plazo, la empresa tiene 0,5 dólares disponibles de efectivo para cumplir ese compromiso. Esa es la forma de interpretar. Fíjense, simplemente cambio los horarios. Y así que nos vamos ahora al libro de Excel y hacemos el famoso cálculo. Ahí está. Entonces, disponibilidad, que es efectivo, caja y banco, dividido entre la obligación de corto plazo. Bueno, lo calculamos en términos porcentuales, no hay problema. Y lo vamos a graficar también. Ok. Ahí está. Ahora, ¿cómo interpretamos? ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo podríamos interpretar? Si que la empresa no cuenta con disponible para hacer frente a sus pasivos a corto plazo. A ver, así, para que se pueda entender mejor. A ver, así. 09, 2015, 08, 2016, 05, 2017, 07, 2018, 019, 2020, 01. Por cada $1 de deuda de corto plazo, la empresa tiene recursos disponibles en efectivo 0.1 dólares en el 2020. 0.9 en el 2015, 0.5 en el 2017. Es decir, si lo llevamos a términos porcentuales, en términos relativos, podemos decir que en el 2020 simplemente vamos a poder cubrir el 7% de la deuda de corto plazo con caja y banco. En el 2015 podía cubrir el 88% de la deuda de corto plazo con caja y banco. Pero en el 2020, fíjate, simplemente el 7%. El 7%. El 7%. ¿No? Ahí, fíjense, ahí está. Entonces, comportamiento, disminución nuevamente de este índice. Hay una disminución de este índice.
Hay una disminución. ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría si siguiera este proceso la empresa? Si no toma control de esto. ¿Qué pasaría? La empresa no va a tener la Ya, de efectivo posibilidad en su ni cuenta. la condición de poder cubrir las obligaciones y Va a llegar un puede, momento en que esta empresa va a tener problemas. así es. Va a haber un momento en que esta empresa va a llegar a tener problemas. Entonces hay que pararlo, el comportamiento. Fíjense, los 3 últimos indicadores tienen una disminución. Si sigue esa proyección a futuro, fíjense qué es lo que va a pasar. Miren, aquí voy a aumentar los años. Voy a poner año 1, 2. Bueno, aquí no, aquí no se puede ver. Año 1, año 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense qué es lo que va a suceder si no tomamos en cuenta esta situación. Fíjense qué es lo que va a suceder. Primero vayamos con liquidez corriente. A ver. Vamos a hacer un pronóstico a futuro. Vamos a hacer un pronóstico a futuro. Conocido X. En este caso quiero proyectar, aquí vamos a poner, quiero proyectar para el año 7, para el año 8, para el año 9 y para el año 10. Voy a proyectar para 4 años, ¿estamos? Para 4 años. Entonces vamos. Pronóstico. Quiero proyectar la liquidez corriente para el año 7, que sería 2021. Punto y coma, conocido la variable dependiente, en este caso que serían los índices. Punto y coma, conociendo la variable independiente, que sería el tiempo. Cierro paréntesis, le doy enter y ya está. Fíjense, si seguimos ese comportamiento en el año, voy a poner estos 4 años. Pero este año va a ser 2021, ¿no? 2021. Entonces, fíjense qué es lo que va a suceder a medida que van pasando los años y si tiene ese comportamiento. Va a ir disminuyendo. Miren, 2.3, 2, 1.8, 5 años más seguramente ya va a estar por debajo de 1. Por debajo de 1. Y lo mismo podemos hacer con la liquidez rápida. Lo mismo podemos hacer con liquidez rápida. Pronóstico. Quiero proyectar para el año 7, que sería 2021, a partir de la variable dependiente, que serían los índices. Punto y coma, conocido la variable independiente, que sería el tiempo. 1.8. Y ahí está. Miren, en el 2024 ya simplemente podríamos cumplir la obligación 0.5 por cada $1. El 50% de mi deuda, sin tomar en cuenta el inventario. Y en caja y banco seguramente el problema sería muchísimo mayor todavía. Sería muchísimo mayor todavía.
Mire la situación que podría pasar en el futuro. Entonces, hay que tener cuidado con nuestro indicador. En el momento actual, la empresa tiene capacidad de pago. Pero esa liquidez, esa capacidad de pago está concentrado ¿en qué? En inventarios y en cuentas por cobrar. Porque si nosotros vamos y revisamos el activo corriente, fíjese, el activo corriente está compuesto por caja y banco, cuentas por cobrar e inventarios. 3 cuentas. Caja y banco, cuentas por cobrar e inventarios. Entonces, eso significa que la empresa puede llegar a tener problemas financieros, es decir, no poder cumplir los compromisos con los acreedores en el corto plazo, si en caso no cobrara a sus clientes y no lograra colocar en ventas sus inventarios. Ahí sí la empresa tendría serios problemas. Pero mientras cobre sus cuentas por cobrar y venda su mercadería, pues no va a haber problema. Pero deberíamos hacerle un alto aquí y que por lo menos este índice que tiene debe permanecer constante. Si va a seguir a ese ritmo de ir disminuyendo periodo a periodo cada uno de estos índices, fíjense que los problemas se nos van avecinando año que va pasando. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Sí, Licen. Entonces, fíjense Logra entender. qué tan importante son estos índices. Y los bancos, para que te puedan evaluar si eres o no sujeto a crédito, toda esta herramienta que estamos viendo, ellos lo utilizan, lo aplican. Ellos lo aplican. ¿Estamos? Entonces, voy a ver, la siguiente clase les voy a mostrar, por ejemplo, un sistemita del banco, cómo a ellos hacen su análisis, lo que estamos haciendo ahorita. Ellos ya tienen ya más o menos un parámetro, lo único que ellos hacen es llenar estos balances, estos de cada cliente, vacían la información donde tienen un formato y automáticamente ya les va saliendo los índices. Y ellos lo único que hacen es, se dedican a interpretar y decir, esto sí tiene capacidad de pago, por lo tanto podemos darle crédito. Esto no. Esta persona no tiene capacidad de pago, no tiene capacidad de generar efectivo. ¿Con quién nos va a pagar? Así que no lo puedo dar crédito. Y así funciona esto. ¿Estamos? ¿En el banco lo proyectan igual, disculpe, para futuros años? Claro que sí. Más aún si hablamos de empresas corporativas. Tienen que proyectar por lo menos para 5 años. ¿Estamos? Porque ellos tienen que ver también el futuro, ¿no? Porque hoy puede tener capacidad de pago. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Qué pasa en la siguiente gestión, en el siguiente periodo? ¿Vamos bien? Entonces, en conclusión, podemos decir que la empresa es solvente en el corto plazo, es decir, tiene capacidad de pago. Por si acaso, esta razón de liquidez nos mide la solvencia de corto plazo, la capacidad de pago de corto plazo. Entonces, esta empresa tiene capacidad de pago, pero gran parte de esa liquidez está concentrado en inventarios y cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir eso? Si no logra cobrar las cuentas por cobrar a los clientes o no recupera las cuentas por cobrar y no logra vender sus inventarios que tienen en stock, ahí sí la empresa va a tener serios problemas de liquidez. Es decir, no va a poder cumplir los compromisos. Fíjense estos números. Con caja y banco, que es disponible, que es dinero constante y sonante, en el 2020 simplemente del 100% de su deuda de corto plazo
7% puede cubrir. Es decir, si debe 100, simplemente va a poder pagar con efectivo 7 bolivianos. Para poder pagar los otros 93 que faltarían, tendría que salir de venderse el inventario o cobrar a los clientes. Entonces, y si no hace eso, ahí sí la empresa va a tener serios problemas de liquidez. ¿Estamos? ¿Quedó claro este índice? Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora vamos a ver otro grupo de razones que son las razones de endeudamiento. Este grupo de razones de endeudamiento nos mide la solvencia de largo plazo. El de arriba era solvencia de corto plazo, ahora la solvencia de largo plazo. Es decir, cómo la empresa ha financiado sus inversiones que son los activos. ¿Quién es el que ha puesto más dinero para la inversión en activos? ¿Los dueños o el acreedor? Eso es lo que mide este grupo de razones. Entonces, lo primero que nos vamos a hacer es empezar a hacer los cálculos y después vamos a ir interpretando. ¿Estamos? Entonces, el primer índice de la razón de endeudamiento es el nivel de endeudamiento. Este grupo de razón o este índice en este caso nos dice por cada dólar de inversión han sido financiados con capital externo, es decir, con deuda. ¿Y cómo calculamos esto? A ver, voy a quitar el formato de número, eso creo que está un problema. Lista, a ver. Ok, voy a poner página normal, ahí. Eso es lo que no me deja ver. Ok, ahora sí. Ahí. Entonces, pasivo total dividido entre activo total. Entonces, vamos a colocar, fíjense, pasivo total dividido entre activo total. Ambos son cuentas de balance. Pasivo total dividido entre activo total. 47% 2015 hasta el 2020. Voy a ir copiando el gráfico, el mini gráfico para ver el comportamiento. El comportamiento es ascendente. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice este 75% del 2020? Nos dice que el 75% de la inversión que está en el denominador ha sido financiado con deuda. El 75% de la inversión ha sido financiado con capital externo, con deuda en el 2020. En el 2019, el 70% de la inversión ha sido financiado con pasivo, con deuda. 64-48. Entonces, fíjense, ahora vamos al análisis. El análisis, fíjense cuál ha sido el comportamiento de este índice. Ha sido ascendente. Periodo a periodo se ha ido incrementando. Entonces, si el 75% de la inversión, que son los activos, ha sido financiado con deuda, entonces, ¿qué porcentaje ha sido financiado con capital propio? El 25%. 25%. Muy bien. Ahora, esta empresa a ustedes les pide financiamiento, les pide que le presten dinero. Mi pregunta es, ¿le prestaría? No, porque ya no tendría capacidad de pago. No lo prestaría porque está exageradamente endeudada. Ojo, eso no quiero decir que es malo. De total de sus activos, el 75% están comprometidos y simplemente el 25% son de ellos. Entonces, si en algún momento esta empresa no tuviera los recursos para cumplirte los compromisos, pues no va a haber cómo recuperarlo.
porque la gran parte de los activos está ya comprometidos con acreedores. Entonces, fíjense, hay una insolvencia en el largo plazo. Esto nos muestra una insolvencia en el largo plazo. Pero seguramente más adelante va a tener una recompensa, que lo vamos a ver más adelante en otro grupo de razones. Pero aquí podemos ver que la mayor cantidad de su inversión ha sido financiado con deuda. Y esto periodo a periodo se ha ido incrementando. Ahora vamos a ver otro índice dentro de este mismo grupo de razón de solvencia de largo plazo, la solvencia corriente, que no es nada más el patrimonio dividido entre el pasivo total. ¿Quién es el patrimonio? Es el aporte propio. Y el denominador es la deuda. Entonces, patrimonio dividido entre pasivo total. Y ahí está. Este índice de solvencia corriente nos muestra la garantía. La garantía que tiene ante los acreedores. Por ejemplo, en el 2020, 0.3. Por cada $1 de deuda que tiene la empresa, simplemente está garantizado con patrimonios $0.3. Por cada $1 de deuda, fíjense, el pasivo es deuda. Por cada $1 de deuda, simplemente está garantizado este dólar de deuda, $0.3. O sea, no hay garantía. Aquí sí. Cada dólar está garantizado con 1.1 dólar de patrimonio. Ahí sí, en el 2015. Pero esto ha ido disminuyendo. Ha ido disminuyendo. ¿Estamos? Ahora vamos a la calidad de la deuda. Esta empresa tiene bastante deuda. Tiene bastante deuda. Ahora veamos cuál es la calidad de la deuda. ¿Esa deuda es de corto o de largo plazo? Eso es lo que nos muestra este otro índice que es calidad de la deuda. Y nos dice pasivo corriente del pasivo total. Es decir, ¿qué porcentaje del total de la deuda tiene vencimiento a corto plazo? Y vayan pensando, ¿qué es lo mejor? ¿Tener deudas a corto o a largo plazo? ¿Qué es mejor? ¿Tener deudas a corto o a largo plazo? No tener deuda. A corto plazo. A corto De la plazo. tasa de interés. A corto plazo. Entonces usted prefiere prestarse, por ejemplo, si usted necesita 500 bolivianos para una emergencia de hoy, prefiere prestarse para devolverlo el lunes o para devolverlo al final del mes. ¿Qué prefiere usted? Al coloncho, ¿no? A largo plazo conviene. A largo plazo. Tener calidad de deudas significa tener deudas a largo plazo, porque así tengo plazos para generar efectivo y cumplir los compromisos. Si yo estoy necesitando hoy 500 bolivianos y me estoy comprometiendo a pagar el lunes, la probabilidad de pagarte es mínima. Simplemente tendría 2 días de plazo para conseguir los 500 y devolverte. Y conseguir en ese plazo de 2 días es baja la probabilidad. Entonces preferiría tener una obligación, es decir, una deuda a largo plazo. Entonces, tener calidad de deuda significa que nuestra deuda debería estar a largo plazo la mayor parte de la deuda. La mayor parte de la deuda debería ser de largo plazo. En este caso, con estos números que ustedes pueden ver, 2020 nos dice que el 38% del total de la deuda tiene vencimiento a corto plazo. Si el 38% del total de la deuda tiene vencimiento a corto plazo, entonces, ¿qué porcentaje de la deuda tiene vencimiento a largo plazo? El 62%, le dicen. 62%.
Entonces, lo vamos a poner aquí abajito para los otros años. A ver, ahí está. Entonces, si el 38% tiene vencimiento a corto plazo, entonces el 62% de la deuda tiene vencimiento a largo plazo. Esta empresa sí tiene buena calidad de deuda. O sea, la mayor parte de su deuda tiene vencimiento a largo plazo. Entonces, ese es un punto favorable. Es un punto favorable. Más o menos ya puede respirar. O sea, tiene tiempos suficientes, plazos suficientes para poder cumplir estos compromisos. Lo más delicado todavía sería, o más problema sería para esta empresa, que sus deudas sean con vencimientos a corto plazo, es decir, que estos se hubieran revertido, que este 62 hubiera estado arriba y el 38 abajo. Ahí sí hubiera habido mucho más problema todavía. ¿Estamos? Entonces, la empresa, gran parte de su inversión ha sido financiada con deuda, pero esa deuda en su mayor parte tiene vencimiento a largo plazo. Y bien, el comportamiento ha sido un poco descendente, ¿no? Vamos con el último índice, cobertura de interés. Este índice nos dice cuántas veces nosotros podemos pagar los intereses con nuestra utilidad operativa. Y lo que hacemos es simplemente dividir la utilidad operativa entre los intereses. Utilidad operativa, que es cuenta de estado de resultado, dividido entre los intereses. Tengo 5.4 y sucesivamente. Y lo vamos a graficar también esto. Y ahí está. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿cómo podemos interpretar este índice? Dice, en el 2020, por cada $1 de interés, tengo $3 de utilidad operativa para cumplir este compromiso. Es decir, debo $1 de interés, tengo 3 para pagar esos intereses en el 2020. En el 2015, tenía $1 de deuda por concepto de intereses. Para pagar ese $1 de intereses, tenía 5.4 de utilidad operativa. ¿Qué es lo mejor? ¿Tener más utilidad operativa para pagar los intereses o menos? ¿Qué es mejor? ¿Tener más utilidad operativa o menos utilidad operativa para pagar los intereses? Más, ¿no? Utilidad. Mejor si tengo 5, mejor si tengo 8, mejor si tengo 10. Es decir, si debo $1 de interés, tengo 8 para pagar. 8 veces puedo pagar los intereses que debo. Magnífico. Si tengo 10, debo $1 de interés, tengo 10 veces para pagar ese interés. Muchísimo mejor. Y también es preocupante esto, porque fíjense cómo va a ir disminuyendo este índice periodo a periodo. Si seguimos en esta línea, también puede haber problemas. Entonces, en conclusión, podemos decir que la empresa no es solvente en el largo plazo. No es solvente. Porque gran parte de su inversión ha sido financiado con deuda en los últimos años específicamente, en los últimos años. Hablemos de los últimos 3 años. Pero hay un respiro que le da que gran parte de esa deuda tiene vencimiento a largo plazo. Entonces tiene tiempo suficiente para poder generar efectivo y cumplir los compromisos. ¿Estamos? ¿Queda claro? Entonces, como resumen, la empresa es solvente en el corto plazo, pero gran parte de esa liquidez está concentrado en cuentas por cobrar e inventarios. Entonces, eso significa que hay un riesgo de que en algún momento esta empresa no pueda cumplir los compromisos de corto plazo si en caso no llegara a recuperar las cuentas por cobrar y no logre vender los inventarios que tiene en stock en almacén. Ahí sí tendría problemas. Y la empresa aquí está mostrando que es insolvente en el largo plazo,
porque la mayor parte de su inversión ha sido financiado con deuda. Estamos hablando de un 75% y un 25% de aporte propio. Pero hay un respiro que le da su calidad de deuda, que la mayor parte de su deuda tiene vencimiento a largo plazo. Ese es un alivio para la empresa. ¿Estamos? Con eso concluimos esta sesión. Si tiene alguien alguna consulta, pues adelante. Voy a parar la grabación aquí.